Ecuaciones trigonométricas, ¿alguna duda? Bueno, supongo que no. Dicen que el que calla otorga. ¿Vas a preguntar algo? Sí, profe. Bueno, es Dime. que el día de ayer no entré a clases, este, y quería ver si de casualidad podíamos ver otro ejemplo como el que vimos el día de antier, porque como que No, mira, no me ha quedado claro. no. Sí, pero tienes que entrar a clase. Imagínate que todos los que no entran a clase al día siguiente quisieran que yo les hiciera más problemas. Pues nunca terminaríamos de lo mismo. Afortunadamente y para beneficio de ustedes, la clase luego la ponen a grabar y ahí está grabada. Entonces ahí la puedes ver. Ya no voy a resolver más problemas. Si ustedes tienen dudas con alguno de ellos, yo con mucho gusto se los explico. Pero lo que sí quiero es que al menos traten de hacerlos. ¿De acuerdo? Sí, profesor, no se preocupe, entiendo. Sí, porque mira, debemos de cumplir un programa y eso es muy complejo. Debemos de, primero, no hay que faltar de entrada, hay que estar aquí. El que yo no pase lista no significa que queden en la libertad de poder venir el día que quieran y el día no. Pero como les digo, ahora la ventaja que tenemos es que al menos en la clase, si es que la pusieron a grabar, luego a mí se me pasa, se me olvida, pero ustedes tienen la facultad de ponerla a grabar, si yo no lo hago, y la pueden checar cuantas veces quieran, ahí queda. Entonces, otra vez, ¿alguna pregunta con las ecuaciones que van a entregar? Son las 10 primeras, página 36 y 37. ¿Alguien tiene alguna duda con algún problema de esos? Bueno, miren, la verdad es que sí tienen que hacer las cosas, sí se tienen que poner a estudiar. Yo no sé si fue con ustedes, pero si pretendemos aprender esto solamente viendo lo que aparece en la pantalla, no es posible. De esa manera no se aprende. Tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer los ejercicios. Así es como se aprende. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Les voy a pedir que abran su manual en la página 37. Al final, vamos al 1.7, que se llama resolución de triángulos oblicuángulos. Mientras lo hablen, déjenme platicarles que ahorita hemos resuelto solamente triángulos rectángulos. Y bueno, dijimos para resolver un triángulo rectángulo, contamos con las 6 funciones trigonométricas, pero también con el teorema de Pitágoras. Estos triángulos tienen como característica que un ángulo es de 90 grados, un ángulo es recto. Y bueno, ya resolvimos triángulos rectángulos, inclusive hicimos problemas de aplicación de donde se nos formaba un triángulo rectángulo. Hoy vamos a trabajar con triángulos oblicuángulos. Ya por ahí en su momento lo definimos. Son aquellos que no son rectángulos. Pueden ser obtusángulo, es decir, que tenga un ángulo obtuso mayor de 90 grados, o puede ser acutángulo, que sus 3 ángulos interiores sean agudos, pero en ninguno de 90 grados. A eso le llamamos un triángulo oblicuángulo. Ahora, estos triángulos oblicuángulos se resuelven de manera diferente a los triángulos rectángulos. Aquí, por ejemplo, ya no vamos a tener el uso de esas 6 funciones trigonométricas, ni tampoco el teorema de Pitágoras. Miren, generalmente un triángulo se construye de esta manera.
Si, por ejemplo, a este ángulo agudo le llamamos A, bueno, el lado que se le opone recibe el mismo nombre, pero en minúscula. Si a este ángulo agudo se le llama B, el lado que se le opone recibe el mismo nombre, pero en minúscula. Si a este ángulo agudo se le llama C con mayúscula, el lado que se le opone es en minúscula. Eso es importante porque luego no siempre nos dan la figura. Nosotros tenemos que relacionar esos ángulos. No importa que aquí vaya A o que acá vaya A, perdón. Siempre el lado que se le opone es el mismo, pero con minúscula. Ahora, para resolver este tipo de triángulos, bueno, primero habría que recordar a qué le llamamos resolver un triángulo. Resolver un triángulo consiste en que, conociendo algunos de sus elementos, que pueden ser lados o ángulos interiores, nosotros conozcamos el resto. A eso se refiere con resolver un triángulo. Para ello vamos a ver dos herramientas diferentes que nos van a ayudar a resolver un triángulo. A una de ellas, la primera que vamos a platicar, le vamos a llamar la ley de los senos. Y se le llama así porque está en función de los senos de los ángulos interiores. Miren, vamos leyendo lo que viene ahí al final de la página 37. Dice, un triángulo es oblicuángulo cuando sus tres ángulos son oblicuos, es decir, no tienen un ángulo recto. Puede ser acutángulo, como les decía, o puede ser obtusángulo. Bueno, este tipo de triángulo se resuelve mediante la ley de los senos, de los cosenos o de las tangentes. Nosotros solamente vamos a platicar de las dos primeras, la ley de los senos y la ley de los cosenos. Bueno, nos vamos a la siguiente página, en la número 38, dice, la razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y los ángulos restantes. Es decir, fíjense lo que dice la ley de los senos. La razón, al hablar de razón, se refiere a un cociente. La razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto. Por ejemplo, si estamos hablando del lado A, el seno del ángulo opuesto pues sería el seno de A. Si estamos hablando del lado B, pues el seno del ángulo opuesto es el ángulo B, el seno de B. Y si estamos hablando del lado C, pues el seno del ángulo opuesto pues es el seno de C. Y la razón es un cociente. Y el que sean proporcionales significa que se van a plantear igualdades. Por esa razón, la ley de los senos nos dice que A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Esto es lo que conocemos como la ley de los senos. Ahora, si ustedes se fijan, es una igualdad de tres términos. No significa que vayamos a trabajar los tres al mismo tiempo. Yo puedo tomar las dos primeras nada más, o la primera con la tercera, o la segunda con la tercera, pero nunca voy a tomar las tres al mismo tiempo. Se escribe de esta manera para ahorrar un poquito de espacio y no poner las dos primeras, la primera con la última y luego la segunda con la tercera, sino que en una sola se escribe todo junto, pero ustedes ya, dependiendo de los datos que tengan y de lo que anden buscando, escogerán dos de ellas para trabajar, pero nunca las tres. Ahora, si seguimos leyendo allá abajito del triángulo dice, y es muy importante, pausados. La ley de los senos se utiliza cuando
Primero, los datos conocidos son dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Ese sería un primer caso. Cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. O, segundo, cuando los datos conocidos son dos ángulos y cualquier lado. En ese caso es cuando se utiliza la ley de los senos. Entonces, todo depende de qué conozcamos. Nosotros diremos, bueno, se puede resolver por la ley de los senos, o el segundo caso, al cual llamaremos la ley de los cosenos. Bien, enseguida en el 172 viene lo que es la ley de los cosenos. Dice, el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus lados restantes menos el doble producto de dichos lados por el coseno opuesto al lado buscado. Por ejemplo, miren, para este mismo triangulito, a cuadrada es el cuadrado de uno de los lados, es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes. ¿Cuáles son los lados restantes? Pues B y C. Pues a la suma de sus cuadrados. B cuadrada más C cuadrada. Menos el doble producto, un 2, de dichos lados, que sería BC, por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. El coseno del ángulo que se le opone al lado A, que sería coseno de A. Pero igual lo podemos plantear para B y para C. Por ejemplo, para B sería B cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que sería A cuadrada más C cuadrada, menos el doble producto de esos dos lados, A por C, por el coseno del ángulo que se le opone, que en este caso sería coseno de B. O bien, lo podemos hacer para C. C cuadrada será la suma de los cuadrados de los otros dos lados, A cuadrada más B cuadrada, menos el doble producto de esos dos lados, A por B, por el coseno del ángulo que se le opone al lado C, que es el ángulo C. Y a esto es a lo que llamamos la ley de los cosenos. Ustedes dirán, es que está más fácil la ley de los senos. Pues sí, son menos términos, no tiene cuadrados, etcétera. Pero habrá ocasiones en donde el triángulo no se pueda resolver por este camino y no nos va a quedar de otra más que hacerlo por la ley de los cosenos. Es decir, en muchos de los casos, cuando nos pidan resolver un triángulo oblicuángulo, dependiendo de la información que tengamos, habrá que usar una u otra. No es la que nosotros querramos. O sea, todo depende de qué información tengamos. Bueno, y luego ahí ya para terminar un poquito, despuesito de la mitad de la página 38 dice, la ley de los cosenos se utiliza cuando los datos conocidos son dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Fíjense, si yo conozco B y C y el ángulo comprendido entre ellos, que es el ángulo A, pues puedo conocer A por la ley de los cosenos, la primera expresión. O bien, cuando conozcamos los tres lados, es decir, que no tengamos ningún ángulo, pues no puedo usar la ley de los senos. Si solamente conozco los lados, pero no ninguno de los ángulos, esto no me sirve. Pues en ese caso, se utiliza la ley de los cosenos. Entonces, las dos, tanto la ley de los senos como la ley de los cosenos, nos van a servir para resolver triángulos oblicuos. Dependiendo de la información que tengamos, escogeremos cuál de las dos nos sirve.
Obviamente, pues es más fácil trabajar con la ley de los senos, pero depende de qué información tengamos. No siempre se puede aplicar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, mire. Vamos a hacer un ejemplo. Nos piden resolver el siguiente triángulo oblicuángulo. Para ello, nos dan como datos que el ángulo A vale 46 grados, que el ángulo B vale 59 grados, que el lado A es igual a 12 centímetros. Y entonces, fíjense, esto es lo que nos dan. De acuerdo a esta información, nos están preguntando el tercero de los ángulos interiores. Ya tenemos dos, pues sería el ángulo C. Y si tenemos uno de los lados, pues ahora nos preguntan los otros dos que nos faltan. Es decir, los elementos del triángulo son 3 ángulos interiores y 3 lados. Ahora, es muy recomendable que nosotros, igual que lo dijimos en los problemas de triángulos rectángulos, es muy recomendable que en la medida de lo posible hagamos una figura. Miren, esta figura no tiene que ser de acuerdo a la información que nos dan, es decir, yo no voy a medir aquí que sean 46 grados o que sean 59, no, a final de cuentas, la figura es meramente ilustrativa. No tiene que ser exactamente con estas medidas. Lo que vamos a hacer es utilizarla simplemente para ayudarnos a plantear el problema, pero es meramente ilustrativa. Miren, fíjense cómo la voy a construir, porque así es como ustedes la van a construir. Si a este ángulo yo le llamo el ángulo A, que es el de 46 grados, bueno, el lado que se le opone será el lado A, que en este caso nos dicen mide 12 centímetros. O sea, no quiere decir que esto sea de 12 centímetros, es meramente ilustrativo. Si a este yo le llamo ahora el ángulo B, que es el de 59, pues entonces el lado que se le opone le vamos a llamar B. Este no sé cuánto vale. Y si a este le llamamos el ángulo C, pues que bueno, ese no lo tengo todavía, pues al lado que se le opone será el lado C. Esto es muy importante porque es lo que vamos a utilizar ahora que queramos aplicar o la ley de los senos o la ley de los cosenos. ¿Alguna pregunta hasta aquí con la construcción del triángulo? ¿No? No, profe, ninguna. Ok. Mire, ahora, no tiene que ser exclusivamente que nosotros utilicemos ley de los senos o ley de los cosenos para para ir conociendo elementos del triángulo. Si ya tenemos dos de los ángulos, bueno, ustedes pueden utilizar un principio que se ve en geometría, que yo supongo que ya por ahí les comentaron, que nos dicen que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre da 180. Así es, siempre da 180 grados, siempre. Y si ya tenemos dos de ellos, A que vale 46 grados, más B que vale 59 grados, bueno, pues no necesito ni ley de los senos ni ley de los cosenos para encontrar el ángulo C. El ángulo C será entonces la resta de 180 menos 46 y lo que resulte menos 59. Entonces podemos ir usando este tipo de herramientas que ya conocemos. ¿Cuánto valdrá entonces el ángulo C? 75 grados. Muy bien. 75 grados. Fíjense cómo ya tenemos este valor.
voy a anotar, bueno, todavía no. Miren, ya tenemos los tres ángulos interiores y tenemos uno de los lados. De acuerdo a la información que tenemos, para encontrar B y para encontrar C, ya podemos hacer uso de o la ley de los senos o la ley de los cosenos. En este caso, de acuerdo a la información que tenemos, podemos usar la ley de los senos, porque conocemos ya los ángulos interiores y uno de los lados. Ahora, fíjense, ¿cómo la vamos a plantear? Lo voy a plantear con la ley de los senos. Fíjense. A, que es el lado que conocemos, decimos que A es al seno de A. Y bueno, ya puedo usar o B o C dependiendo del lado que yo quiera conocer. En este caso vamos por orden. Como B es al seno de B. Si ustedes checan, ya conocemos A, ya tenemos el ángulo A y ya tenemos el ángulo B. De aquí podemos despejar el lado B. Fíjense cómo la ley de los senos tiene tres términos, pero no tomo los tres. Tomo solamente dos de ellos. Uno donde está la información y el otro donde está lo que quiero conocer. Bueno, pues voy a despejar B. El seno de B que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando y diremos que B será A, que ya estaba ahí, por el seno de B sobre el seno de A. Y ahora sí, ya tenemos los datos, vamos a sustituirlos. A vale 12 centímetros por el seno de B, B vale 59 grados, pues sería seno de 59 grados sobre el seno de A vale 46 grados. Es decir, que B será 12 centímetros por, ¿cuánto nos da el seno de 59 grados? .85. Ok. Si queremos un resultado más cercano a lo real, perdón, a lo correcto, como los decimales son, no son exactos, yo les aconsejo tomar al menos 4 cifras. Entonces será .8571 sobre el seno de 46 grados. ¿Cuánto nos da el seno de 46 grados? .7193. .7193. Muy bien. Hacemos las operaciones y llegamos a que el lado B será de 14.2989, que puede ser redondeado a 14.3, ¿no? Centímetros. A ver, ¿cuánto nos dio, perdón? ¿14 punto qué? 14.2989. Sí. 14.3 centímetros. Entonces ya tenemos este lado. 14.3 centímetros. Realmente nada más nos está faltando el lado C. Bueno, podemos seguir usando la ley de los senos porque es más fácil, es más sencilla que la ley de los cosenos. Igual, con el lado A, la ley de los senos nos dice que A es al seno de A, como ahora lo que queremos es el lado C, como C es al seno de C. Vean cómo ahora tomamos el primero y el tercer término en la ley de los senos, porque lo que tenemos es A y queremos conocer C. Igual, como lo hicimos hace rato, despejamos. Seno de C pasa multiplicando, está dividiendo. Nos quedaría que C es igual a A por el seno de C sobre el seno de A. Es decir, que C será A, que vale 12 centímetros, por el seno del ángulo C, ya lo tenemos, 75 grados,
75 grados sobre el seno de A, que es de 46 grados. Seno de 46 grados. Es decir, que ese será 12 centímetros por el seno de 75. ¿Cuánto nos da el seno de 75? .9659. 0.9659 entre el seno de 46. Ese ya lo teníamos. 0.7193. Por lo tanto, C será 16.11 centímetros. 16.11 centímetros. Y bueno, esos son los valores tanto para el lado B como para el lado C, y los encontramos utilizando la ley de los senos. Esto fue de acuerdo a la información que nos dieron. Por eso es que pudimos usar la ley de los senos. Siempre será más sencillo usar la ley de los senos que de los cosenos. Pero habrá problemas en donde esto no se pueda hacer. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Los demás alguna pregunta? No, profe. Ok. Mire, vamos a hacer otro. Igual, ahora la información que nos dan es que el ángulo A vale déjenme ver. Bueno. Dice que el ángulo A vale 46 grados. El ángulo B. Bueno, pues es el mismo problema, ¿verdad? ¿O es diferente? Al lado está un triángulo, profe, que tiene valores diferentes. Tiene el valor de A de 15 centímetros, el valor de C de 18 centímetros y el ángulo B de 70 grados. Ok, ese es el que vamos a resolver. Entonces. De acuerdo, ahí nos dicen que como información A vale 15 centímetros el lado A. El lado C vale 18 centímetros. Y el ángulo B vale 70 grados. Y bueno, miren, generalmente a nosotros nos dan solamente esto. Y para poderlo ubicar bien, necesitamos construir el triángulo. Ya les dije que sí es muy recomendable que hagamos la figura. No importa que no sean las medidas exactas. A final de cuentas, la figura es meramente ilustrativa. Miren, si a este le llamamos, no va a proceder el mismo orden. El ángulo A, este es el lado A, que en este caso nos lo están dando de 15 centímetros. Si a este le llamamos el ángulo B, este sería el lado B, que no lo tenemos, pero el ángulo B sí, 70 grados. Y si a este le llamamos el ángulo C, este sería el lado C, que también tenemos, que vale 18 centímetros. Así es como se construye el triangulito. Como les digo, no importa que sea fiel a estos datos, eso no tiene nada que ver. A final de cuentas es meramente ilustrativo, solamente nos sirve para ayudarnos a plantear el problema. Miren, en este caso, como conocemos el lado A, el lado C y el ángulo B, aquí no nos serviría la ley de los senos. Porque si planteamos como A es al seno de A, como B es al seno de B, pues tenemos dos incógnitas.
el lado A, perdón, el ángulo A y el lado B. O A es al seno de A como C es al seno de C, pues igual dos incógnitas. Es decir, en este problema, la ley de los senos no nos sirve. Vamos a tener que utilizar la ley de los cosenos. Si lo que tenemos es el ángulo B y los dos lados que lo forman, entonces la ley de los senos, perdón, la ley de los cosenos me va a permitir conocer el lado B, que es el que se le opone a ese ángulo. Para el lado B, ¿qué dice la ley de los cosenos? Bueno, dice que B cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, A cuadrada más C cuadrada, menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que se le opone, que sería coseno de B. Esta es la ley de los cosenos para el lado B. Acuérdense que vimos para los tres casos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos vamos a despejar B, que es lo que queremos. No nos interesa B cuadrada, bueno, pues raíz a ambos términos. B será la raíz de A cuadrada, pero A vale 15 centímetros al cuadrado, más C cuadrada, pero C vale 18 centímetros al cuadrado, menos 2 por A, que son 15, por B, que es 18, por el coseno del ángulo B, que sería coseno de 70 grados. Es decir que B será la raíz de, ¿cuánto nos da 15 al cuadrado? 225. 225 más 18 al cuadrado. 324. 324. Menos coseno de 70 grados. Punto 3420. Ok. Por 18, por 15 y por 2. 184.68. ¿Ya todo? Sí, ya todo. 184.68. Muy bien. ¿Cuánto nos da todo eso que está ahí? Ya con Raíz la raíz. Raíz de 364.3. Ok, entonces, raíz de 364.3. Sí. Y ya con la raíz cuadrada fue de 19.09 centímetros. 19.1 le vamos a poner centímetros. Bueno, fíjense cómo ahora sí ya encontramos el lado B. De acuerdo a la ley de los cosenos, que en este caso fue la que pudimos usar, el lado B vale 19.1. Entonces, ahora ya tenemos más información. Ya tenemos B, que vale 19.1. Tenemos A y tenemos el ángulo B. Miren, ahora sí ya con este dato, para conocer, por ejemplo, el ángulo A, sí podemos usar la ley de los senos, que nos diría A es al seno de A, como B es al seno de B. Ya tengo A, ya tengo B, y ya tenemos el ángulo B. Podemos calcular el seno de A y de ahí el ángulo A. Entonces, hay que despejar. El seno de A pasa multiplicando a B, el seno de B pasa multiplicando a A, nos quedaría A, seno de B, es igual a B por el seno de A. Y B pasa dividiendo, a final de cuentas queremos el seno de A, que nos va a quedar A, seno de B sobre B. Es decir que el seno de A será A, que vale 15, por el seno de 70 grados, ahora es seno
sobre B, que vale 19.1. ¿Cuánto nos da el seno de A? .9396. 0.9396. Muy bien. Pero a mí no me sirve seno de A. Yo quiero A. Bueno, eliminamos el seno aplicando la función inversa a ambos términos. A la izquierda se cancela, me queda A igual a el seno inverso de .9396. Por lo tanto, el ángulo A es de 69.98. 69.98 grados. A ver, chequemos. Es el seno inverso de .9396. ¿Sí? Sí, así nos sale. Ahora, fíjense bien, ya que tenemos dos de los ángulos, A y B, para calcular el ángulo C ya no necesitamos nada de esto, lo que decíamos en el problema anterior. Usamos conceptos que ya sabemos. Sabemos que la suma de los tres ángulos, A más B más C, es igual a 180 grados. Si ya lo tenemos, .6998, entonces, miren, ya encontré el error. Es seno de 70 por 15. No lo multiplicaron. ¿Sí nos da eso? Entre 19.1. 0.7379. Sí, ¿por qué no nos dice? Hicieron malas operaciones. Todo esto nos da .7379. Es el seno inverso de .7379. ¿Cuánto les da? 47.5. Tienen que hacer bien las operaciones. Ok, entonces, de aquí podemos despejarse. El ángulo C será 180 menos A, que vale 47.5, menos C, que bueno, este es el que queremos, menos B, que vale 70 grados. ¿Cuánto mide entonces el ángulo C? $62.5. Ok. De todo lo que queremos conocer, ¿qué nos está haciendo falta? Pues ya nada, ¿no? Ya tenemos todo. Los tres lados, 19.1, 15 y 18. Los tres ángulos, 70, 47.5 y 62.5. Bueno. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna.
profe. Ok. Bueno. Entonces, tenemos dos ejemplos ahorita, ya vimos. Uno que lo hicimos con la ley de los senos. Otro que empezamos con ley de los cosenos y ya después usamos la ley de los senos, que fue más fácil. Bien. Aquí le vamos a dejar por hoy. Gracias. Mañana vemos más ejemplos sobre esto. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego, profe, igualmente. Gracias, profe.